Hoy vamos a estar predicando, hermanos, y comenzamos una serie de mensajes acerca del libro de Génesis, comenzando por el principio, por Génesis capítulo 1, y así vamos a ir a través del libro de Génesis abordando, digamos, los primeros capítulos que fundamentan nuestra fe cristiana. Así vamos a ir todos al libro de Génesis capítulo 1. En esa declaración fundamental del libro de Génesis, Génesis capítulo 1 dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el comienzo de absolutamente todo. Hermanos, si usted ha ido, amigo que está aquí, si usted ha ido a la zona colonial, ¿quiénes levanten la mano quienes han ido a la zona colonial? Yo tengo el privilegio de trabajar en la zona colonial. Así que quien me invita a la zona colonial, yo digo, yo no voy para allá porque yo siento que estoy trabajando. Mucha gente va a conocer la zona colonial. A mí no me inviten a la zona colonial porque voy por obligación. Entonces, llevo muchos años trabajando en la zona colonial, y cuando uno va a la zona colonial hay una serie de monumentos que tienen 500 años. Y nosotros encontramos las ruinas de San Francisco, encontramos la catedral, encontramos un ayuntamiento, encontramos el primer hospital fundado en el Nuevo Mundo, y así encontramos diversos monumentos que están protegidos y de hecho son declarados Patrimonio Universal de la Humanidad por una organización llamada la UNESCO. Y encontramos todos esos monumentos, tienen 500 años de antigüedad, fueron fundados por los colonizadores españoles. Y cuando vamos mucho más atrás, en otros lugares encontramos monumentos más antiguos. En Europa hay castillos de los años 700 y aún con más antigüedad. Vamos más allá atrás y encontramos ruinas, por ejemplo, el muro de las Lamentaciones, que fue destruido, como todos sabemos, en el año 70 por el Imperio Romano, por Tito Vespasiano. Eso fue en el año 70 después de Cristo. Y si vamos más atrás, encontramos unas pirámides. No sé quiénes han ido a Egipto. Yo no he ido y quisiera ir. Pero si usted tiene el privilegio de ir a Egipto, va a encontrar las pirámides fundadas por los faraones. Tienen miles de años de antigüedad. Pero cuando vamos mucho más atrás, vamos a encontrar quién fundó la tierra y quién fundó el universo. Y aquí lo encontramos. Los hombres fundaron y edificaron construcciones, pero quien edifica el mundo y el universo es el Dios que revela la Biblia. Si nosotros vamos al libro de los Salmos, nos dice algo maravilloso relacionado a quién es el fundador de la tierra. El Salmo 102, acompáñenme conmigo, Salmo 102. Hay un texto que dice lo siguiente: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. El fundador de todo el universo, de la tierra, es nuestro Dios. Por eso ese texto comienza de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero decirle, hermanos, que todos los seres humanos, independientemente de dónde existan, dónde vivan, el país donde residan, todos los seres humanos tienen una cosmovisión. Pero ¿qué es una cosmovisión? Es el marco global de creencias básicas que rigen nuestra vida. Eso es una cosmovisión. Es como una red que interpretamos todo lo que nos rodea. Absolutamente todos los seres humanos tienen una cosmovisión. Es un conjunto de creencias arraigadas que modelan nuestra manera de vivir. Así que si usted conversa con una persona un tiempo, se dará cuenta que esa persona tiene una cosmovisión, y usted se va a dar cuenta qué piensa acerca de la crianza de los hijos, qué piensa acerca del matrimonio, qué piensa acerca de la libertad,
¿Qué piensa acerca del sufrimiento? ¿Qué piensa acerca de la vida después de la muerte? Son preguntas fundamentales. Son preguntas que ningún ser humano puede de ninguna manera evadir. Y no importa si esa cosmovisión está articulada o desarticulada, si está completa o incompleta, todos los seres humanos tienen un patrón por el cual guiar sus vidas. Tienen un mapa, tienen una carretera. Y no importa si esa carretera lleva a un abismo, las personas siguen arraigadas a una visión de la vida, hermanos. Todos nosotros tenemos una cosmovisión. Hace 200 años, antes de Cristo, los cristianos se plantearon un tema fundamental relacionado a que ellos creían. Y por eso formularon algo llamado credo. El credo es en latín creo. Y usted en algún momento ha escuchado las siguientes palabras, que es un credo llamado el credo apostólico. Y comienza de la siguiente manera: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es el credo apostólico. Ahora, esta declaración es sumamente importante porque los cristianos definieron una cosmovisión frente al ataque de la herejía de otras visiones del mundo que contradecían esa verdad fundamental. Para los cristianos era fundamental esto: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso fundamenta nuestra visión de la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros no creemos en esto, es como una edificación que construimos y las bases están construidas sobre la arena. Es fundamental para nosotros establecer esto. Ahora, este texto de Génesis 1:1 ha sido un campo de batalla, hermanos. Ha sido un campo, un verdadero campo de batalla. ¿Por qué? Porque al final hay dos opciones, no hay un punto neutral: o lo crees o no lo crees. O lo crees o no lo crees. No hay un punto intermedio, no hay ninguna neutralidad con relación a la declaración de Génesis 1:1. O lo creemos o no lo creemos. O creemos que el Dios que se revela aquí es el Dios creador del universo, o no lo creemos. O creemos que este Dios que se revela aquí es el autor de todo lo creado, de todo lo existente, o no lo creemos. O conformamos nuestra vida a este Dios o no lo hacemos. O vivimos para la gloria del Dios que se revela en Génesis 1:1, o no vivimos para la gloria del Dios que se revela en Génesis 1:1. No hay punto intermedio, hermanos. Ahora ustedes verán que encontraremos personas que no sostienen nuestra cosmovisión. Encontraremos personas que van a negar la existencia de un creador. Eso lo vamos a encontrar. Pero nosotros los cristianos tenemos una cosmovisión bien fundamentada, hermanos. Y esto tiene consecuencias importantes. Las implicaciones de Génesis 1:1 afectan toda la Biblia. Todo lo que creemos lo afectan absolutamente todo. Es el cimiento de las Escrituras, hermanos. Porque si nosotros creemos que el Dios que crea todo el universo, todo absolutamente cambia, hermanos. Pero si no lo creemos, todo también absolutamente cambia. Sea que lo creamos o no lo creamos, eso tiene implicaciones sumamente importantes en nuestra manera de vivir. Si Génesis capítulo 1 no es verdad, hermano, acerca de un creador, Génesis capítulo 2 tampoco lo es.
Si el Dios que ha creado en Génesis 1 es el creador, también es nuestro redentor. Pero si Él no es el creador, tampoco es nuestro redentor. El Dios que cree en Génesis 1:1 es nuestro Salvador, hermanos. Génesis 1:1 afecta la salvación nuestra. Por eso es fundamental este texto. Hermanos, sin un entendimiento correcto de los orígenes, no hay manera de comprenderlo a nosotros mismos. No hay manera de entender el propósito de nuestra vida, el propósito de la eternidad. No hay manera de entender el propósito de nuestra existencia. ¿Cuál es nuestro destino? Las preguntas fundamentales que se hace el ser humano, de dónde viene, hacia dónde va, cuál es su propósito, están contenidas en este texto. Ahora, ¿por qué dije que Génesis 1:1 es un verdadero campo de batalla? Observen lo siguiente, lo que piensan algunas personas. Hay un libro que se ha hecho muy famoso de un escritor llamado Noah Yuval Harari, es un escritor judío. Y este libro se llama De animales a dioses. Y el primer capítulo se llama Un animal sin importancia. Cuando usted ve el título ya sabe la cosmovisión que hay detrás. Porque detrás de toda la creación humana hay una cosmovisión. Si usted ve una película, detrás de esa película hay una cosmovisión, hay una filosofía que se comunica. Toda la creación, todo lo que el ser humano crea, detrás tiene una visión de la vida. Y aquí él dice la siguiente palabra: hace unos 14,000 millones de años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen. En lo que se conoce como el Big Bang, el relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. ¿Qué pasó aquí, hermanos? La palabra Dios se sustituyó por física. Listo. Ahora, lo irónico de esto es que la teoría del Big Bang fue propuesta por un sacerdote belga llamado Georges Lemaitre. Era un creyente. Sin embargo, lo que vemos aquí, hermanos, es que esta declaración tiene implicación. Millones de personas han leído este libro y han adoptado esta visión de la vida. Es una visión de la vida sin Dios. No hay Dios, simple. No hay Dios, lo que hay es materia. No hay nada espiritual, no hay un Dios trascendente. Lo que existe es materia simplemente. Otro autor famoso llamado Stephen Hawking, británico, en un libro famoso llamado El Gran Diseño, dice lo siguiente: nuestro universo es el único, sino que muchísimos otros universos fueron creados de la nada. Su creación, sin embargo, no requiere la intervención de ningún Dios o ser sobrenatural, sino que dicha multitud de universos surgen naturalmente de la ley física. Son unas predicciones científicas. Otra vez Dios es sustituido por la física, por lo material. Pero no solamente eso, sino que Dios es sustituido por la nada. Este científico plantea que de la nada sale algo. Es un planteamiento donde Dios está afuera, hermanos. Y cuando vemos este tipo de pensamiento, pensamos, son cosas que no tienen ninguna capacidad para dañar a nadie. Son simples declaraciones. No, hermanos, esto tiene implicaciones importantísimas para la vida y para la existencia humana. El nosotros creer que Génesis 1:1 fundamenta nuestra vida, fundamenta que hay un Dios creador y que nosotros debemos vivir para la gloria de ese Dios, afecta nuestra manera de vivir. Ahora, lo que vemos aquí es dos posturas antagonistas. Quiero decirle que nuestros hijos recibirán esa enseñanza
cuando vayan a la universidad, por hombres que niegan la existencia de un creador, por personas que niegan la realidad de Génesis 1:1. Enseñarán que no hay ningún Dios. Enseñará que lo único que hay es materia, que no hay una vida después de la muerte, que no hay trascendencia. Ese tipo de pensamiento lo encontramos en personas, no solamente personas académicamente encumbradas, sino en personas comunes y corrientes. ¿Ha escuchado la declaración que lo que usted hace se queda aquí? Esa declaración la tienen personas. En cualquier esquina usted va y hay alguien ahí en la esquina de un colmado haciendo esquina y le va a decir, esa filosofía es una cosmovisión. Lo que usted hace se queda aquí. Es una visión materialista donde las personas plantean que no hay ninguna consecuencia de las acciones en el mundo presente. Y nosotros como cristianos sabemos que las decisiones que nosotros tomemos en esta vida tienen ecos en la eternidad. Ahora hay dos perspectivas antagonistas, hermanos, aquí. Por un lado, la posición materialista que dice la realidad definitiva es una cuestión impersonal, no existe Dios alguno, pero la perspectiva cristiana dice no, la realidad definitiva es un Dios infinito y personal. La perspectiva materialista dice el universo es creado al azar sin ningún propósito definitivo, pero la perspectiva cristiana dice el universo fue creado amorosamente por Dios con un propósito específico. La perspectiva materialista dice el hombre es el producto del tiempo impersonal, más el azar, más la materia. Como resultado, ningún hombre tiene valor eterno, dignidad ni significado alguno, fuera de aquello que es derivado de manera subjetiva. Pero la perspectiva cristiana dice, el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, y es amado por Dios. Debido a esto, todos los hombres tienen un valor eterno, tienen dignidad. Su valor no está derivado, en última, de sí mismo. No surge de nosotros mismos, sino surge de una fuente trascendente que es Dios mismo. Hermanos, esta creencia no es neutral. Esto tiene implicaciones inmensas para nuestra vida, de cómo vivimos, de cómo pensamos, de cómo dirigimos nuestra vida en esta tierra. Ahora, regresando a nuestro texto, quiero plantearle algunas enseñanzas que están aquí contenidas en Génesis 1:1 y que son de vital importancia para todos nosotros. El texto dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay varias características esenciales en este texto. Lo primero que quiero decir, hermanos, que la creación es un acto divino. Es un acto donde participa no solamente el Padre, la revelación de las Escrituras, sino que también participa el Hijo y el Espíritu Santo. La creación es un acto trinitario. Y esto está hermosamente revelado en las Escrituras, que hay una participación de la Trinidad en la creación. Como cristianos nosotros sostenemos que hay un único Dios que se ha revelado en tres personas, una sola esencia, tres personas. Eso es lo que conocemos como la doctrina de la Trinidad. Es un misterio, pero está revelado allí en las Escrituras de manera maravillosa. Nosotros podemos encontrar la existencia y la actividad del Padre, pero también la actividad del Hijo y del Espíritu Santo. En ese texto donde está Jesús en el río Jordán, en el bautismo, nosotros encontramos la participación en la intervención de las tres personas. Cuando el Padre dice, aquí mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y dice el texto que el Espíritu descendió sobre Jesús en forma de paloma. El Padre toma la iniciativa de la obra de creación. A Él en muchos textos se le atribuye con mayor frecuencia la realidad de la creación. En términos
del ser, el Padre es que da el ser a todas las criaturas. Él es fuente primaria de nuestra existencia. Eso es lo que plantea 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6, si usted va conmigo a ese texto, nosotros encontramos las siguientes palabras. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo 1 Corintios 8:6? Que todas las cosas proceden del Padre. El Padre es el sustentador de todas las cosas. Pero de manera maravillosa las Escrituras nos revela también la participación del Hijo en la creación, cuando nos indica en Juan 1:3, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está el Hijo. Colosenses 1:15-17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Hermanos, hay realidades que están ocultas a nuestros ojos. Hay cosas que usted y yo no podemos ver con nuestros ojos, están ocultas. Todas esas cosas que aún nosotros vemos, cuando usted ve la luz, el ojo puede ver ciertas frecuencias de la luz, pero hay otras frecuencias que no la ve. Todo eso fue creado por medio de Él. Cosas maravillosas que su mente no puede atrapar. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, y contemplamos la maravilla de nuestro Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Adoración, hermanos. Adoración. El Hijo es el pensamiento o la idea divina que da forma y sentido a la creación. Es el logos de Juan 1:1, por el cual el Dios ejecuta toda su obra creadora. Pero no solamente tenemos el Hijo, tenemos la actividad del Espíritu Santo, como vemos en Génesis 1. La actividad de la creación en Génesis 1:2 describe que el Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo es el que anima, vivifica y sostiene todo el principio que tiene que ver con la vida. Se reconoce como aquello, o se identifica como lo que imparte vida a lo creado, como lo que vivifica, hermanos. Es importante nosotros entender esto. Las tres personas son igualmente divinas y co-creadoras, aunque sus roles funcionen de manera diferente. Pero lo que nos revela las Escrituras es que la creación es un acto de las tres personas. Esto es maravilloso porque nos muestra cómo la creación es una obra que está perfectamente articulada por Dios. Hermano, no hay nada de más o de menos en ella. Lo siguiente es que la creación es un acto libre de Dios. Cuando pensamos en Dios, no podemos pensar en Dios como si fuéramos nosotros mismos. Nosotros tenemos necesidades, hermanos, tenemos limitaciones. Muchos de nosotros nos faltan cosas. Cuando nosotros miramos en la casa, podemos pensar o comenzamos a pensar, me falta esto, me falta aquello, y tenemos carencias materiales y personales, hermano. ¿Por qué? Porque somos seres finitos. Nosotros somos seres finitos y necesitamos para existir de otras cosas. Piense por un momento, usted no puede existir sin alimentación. Si no pone nada en su mesa, su
existencia es dependiente. Usted es un ser contingente, está limitado, pero Dios no, hermanos. Cuando pensamos en la creación como un acto libre, la afirmación es sumamente importante, porque allí se encuentra la idea de que Dios pudo crear o no crear. Escuche esto: Dios pudo crear o no crear y seguiría siendo Dios. Seguiría teniendo el mismo poder. Seguiría siendo el Dios infinito. La creación, hermanos, ni le añade ni le quita absolutamente nada al ser de Dios. La creación es un acto enteramente libre y voluntario de Dios. No es un acto necesario de su propia naturaleza. No fue un día que Dios despertó y dijo: oh, yo necesito crear algo porque estoy demasiado solo. Eso no pasa a nosotros, seres limitados. Necesito crear algo porque estoy carente de compañía. Hermanos, Dios no tiene esa condición. Es una condición nuestra. En un momento dado, pensadores llegaron a entender que la creación era como un momento necesario en la evolución de Dios. Pero ese es un pensamiento antibíblico. Es un pensamiento que se deriva de nuestras limitaciones humanas proyectadas hacia Dios. Dios pudo haber creado o no creado y seguir siendo Dios. Esta distinción es sumamente importante para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que revela las Escrituras es lo siguiente. Cuando dice: digno eres tú, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Escuche esto, se lo voy a volver a leer. Si alguien está durmiendo por ahí, despierte. Lo voy a volver a leer. Mire cómo dice el texto. Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por voluntad existen y fueron creadas. La creación es una voluntad de Dios. Efesios 1:11 habla del Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero hay un texto que es impresionante en Hechos capítulo 17, versos 24 y 30. Pablo, frente a los atenienses, dice de la siguiente manera. En Hechos 17, 24, 30. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Y ahí no habla de un término que se conoce como la aceidad de Dios, hermano. ¿Qué es la aceidad de Dios? Eso, que Dios para su existencia no necesita absolutamente nada. Hay personas que creen que Dios es un mayordomo y tratan a Dios como si fuera cualquier persona. Lo primero es que ahí no hay ninguna reverencia y hay un mal entendimiento acerca de quién es Dios. Hay personas que oran como que Dios tiene que actuar de manera inmediata a sus caprichos. Y hay personas que dicen lo siguiente: yo estoy bien con Dios. Dios es mi Padre. Y todo lo que yo pida, Él me lo da. Eso es un mal entendimiento acerca de quién es Dios.
Sabemos que Dios responde las oraciones nuestras, pero si son conforme a su voluntad, porque no todo lo que nosotros oramos está conforme a la voluntad de Dios. No todas nuestras peticiones son sinceras. Hay peticiones que son bien egoístas, bien centradas en nosotros mismos. Y lo mejor que Dios hace es no responder eso, hermanos. Dios nos ayuda cuando nos responde a muchas de nuestras oraciones. Hermanos, Dios nos protege de eso también. Porque muchas oraciones lo que consideran es que Dios está atado de alguna manera a nuestros caprichos. Y en ocasiones actuamos de una manera manipuladora con Dios. Como si Dios dependiera de nosotros. Pero Él no depende, hermano, de nosotros. Como vemos en su revelación, vemos que Él da vida a todos y aliento. Y que Él no necesita absolutamente nada de eso. Ahora, eso ofende el orgullo humano. Eso ofende a muchas personas, se ofenden cuando uno le dice, no, Dios no te necesita, tú necesitas de Dios. Dios no te necesita para existir, porque si no, no fuera Dios y no fuera digno de adoración, hermanos. Solo un Dios que se revela de esta manera es un Dios digno de adoración. Entonces, miren cómo nosotros vamos fundamentando nuestra visión, nuestra cosmovisión acerca de cómo la Biblia revela al único Dios verdadero. Ahora, cuando ese texto dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, que Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, esto no significa que la presencia de Dios no esté en este lugar. Hay que ver el contexto donde Pablo está con los atenienses, y los atenienses tenían diversos dioses en sus templos allí que tenían que moverlo de un lugar para otro porque eran ídolos. No tenían poder y había que mover la estatua, ponerla allí, ponerla acá. Por eso dice el texto que Él no habita en templos hechos por manos humanas, en lo cual los dioses estaban sujetos a los caprichos de sus adoradores. Pero el Dios nuestro no es así. Hermanos, y esto tiene implicaciones importantes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es autosuficiente. Es absolutamente autosuficiente y toda criatura depende de Él. Lo siguiente, hermanos, es que la creación es un acto temporal de Dios. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa existencia que nosotros vemos en Génesis, los autores, por ejemplo, Agustín decía una palabra interesante, porque él decía, la creación no nace en el tiempo, nace con el tiempo, hermanos. Es decir, la realidad temporal que nosotros conocemos, Dios la trajo a la existencia. Y esto es una verdad maravillosa acerca del acto de creación. No es correcto decir que el tiempo ya existía cuando Dios creó el mundo y que Él actuó en un punto de ese tiempo preexistente. No, Él dio existencia a todo lo que conocemos. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros sabemos por las Escrituras, sino que Él interviene en el tiempo, ha intervenido en la historia, ha intervenido en la creación para la salvación de hombres y mujeres pecadores. Él no está sujeto al tiempo porque Él es eterno, hermano. Nosotros somos finitos. Todos nosotros estamos envejeciendo.
Y aunque usted se vea radiante en el espejo, muy joven, no, usted está envejeciendo. Todos los días nosotros estamos envejeciendo. Y las mujeres combaten sobremanera con el envejecimiento y se ha creado toda una línea especializada de productos, mucho más sofisticada todos los días para retrasar el envejecimiento. Y hay cremas anti-envejecimiento, hay spray anti-envejecimiento y hay toda una cantidad de productos de envejecimiento. Y si es de Francia, los mejores son los de Francia, según dice. Bien, si es de Francia, el producto es bueno. Ahora, hermanos, todos nosotros estamos envejeciendo. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al tiempo. Pero quiero decirte algo, el Dios que tenemos no envejece, hermanos. No envejece porque Él es eterno. Él es eterno. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 102, 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Lo importante y lo trascendente de la cosmovisión bíblica es que nosotros vamos a participar de esa eternidad, hermanos. Vamos a participar de esa eternidad. Eso no significa que nosotros vamos a participar de la divinidad de Dios en el sentido de que seremos dioses. No, hermanos, o seremos como Dios. Pero vamos a participar de la eternidad de Dios. Vamos a participar en su compañía con cuerpos glorificados. El Dios que se revela en Génesis 1:1 es el Dios que da inicio a todas las cosas, el Dios el eterno que hace aparecer la existencia de todo lo creado. La creación, hermanos, en cuarto lugar, es algo que nace no a partir de algo que ya existía. Vamos a ese trabalengua a desenrollarlo. Cuando nosotros pensamos en que Dios formó el mundo y todo lo creado, no podemos pensar que Dios tenía como un alfarero o como un escultor un pedazo de madera, un pedazo de barro, y nos preguntamos, Él primero creó el pedazo de barro y luego formó el mundo. No, hermanos, sino con su poder trajo a la existencia todas las cosas de una manera maravillosa. ¿Qué significa esto? Que Dios nos crea a partir de una materia existente, de algo que ya existía con Él y que era eterno o eterna, como creían los griegos, que el mundo era una realidad eterna. La doctrina cristiana introduce al mundo antiguo una novedad y es la creación, hermano. No existía ese pensamiento de una creación ex nihilo. Ahora, el libro de Hebreos nos dice que esto debe ser creído por fe. Vaya a Hebreos capítulo 11 y vea las palabras del libro de Hebreos. Allí está fundamentada esta doctrina. Hebreos capítulo 11, el versículo 3 dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Escuche esto. Por la fe entendemos. Es decir, esto es un acto de fe para nosotros. Es un acto de fe. Dice el texto, por la fe entendemos. Es decir, la fe ayuda a nuestro entendimiento. Que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Dios habló y todo vino a la existencia. No había nada visible anteriormente, no había una materia preexistente.
Algunos pensamientos antiguos decían: el mundo es eterno, no tuvo ni origen ni principio. El mundo es producto de un espíritu antagónico o principio del mal, pensaban los gnósticos, y la materia es inferior, es mala. Otros pensaban, como Platón, el mundo fue hecho de materia preexistente que Dios simplemente ordenó y formó. Es decir, Dios es un artesano de cosas que ya existían, pero la Biblia nos dice, no fue así. Él habló, su palabra trajo todo a la existencia. Otros dicen, el mundo es solamente una apariencia. Y otros dicen, el mundo es Dios mismo, es decir, identifican al mundo con Dios. Eso es el panteísmo. Frente a todas estas especulaciones, a veces muy sofisticadas, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya. La declaración parece simple. El texto parece sencillo, hermanos, pero al mismo tiempo guarda una gran profundidad. Hermano, el mundo es producto de la voluntad soberana de nuestro Dios, de un Dios omnipotente. Dios se revela, escuche, a Abraham. La primera revelación del carácter de Dios que tiene Abraham es el Dios omnipotente. Y es interesante porque eso está conectado precisamente a Génesis 1:1. El Dios, solo un Dios omnipotente, todopoderoso, puede crear con su palabra absolutamente todo lo que existe. La base bíblica la encontramos en Romanos 4:17. También Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, dice Pablo en Romanos 4:17. Las cosas que no son como si fuesen. Nosotros creemos que Dios es un Dios de milagros. ¿Por qué lo creemos? Todo comienza con Génesis 1:1. El Dios nuestro es todopoderoso. Esa es la parte práctica. Nosotros creemos que Dios puede hacerlo porque es el Dios de Génesis 1:1. Si estás pasando por alguna situación en tu vida, si estás pasando por alguna mala experiencia, por algunas vicisitudes, el Dios de Génesis 1:1 te dice: para mí nada es imposible. Hermanos, esas son las implicaciones prácticas de este texto. Es el Dios que se revela en las Escrituras de Génesis 1:1 que dice el texto, que llama a las cosas que no son como si fuesen. Piensa por un momento en Sara, en el texto de Génesis, que a Abraham se le dice: tendrás un hijo, tiene 75 años de edad. Sara se ríe de esto, tiene casi 100 años. Y allí encontramos las palabras de que para Dios nada es imposible, hermanos. Absolutamente para Dios nada es imposible. Todos los actos milagrosos de Dios nacen de Génesis 1:1, en el hecho de que el Dios que crea todas las cosas es el Dios todopoderoso. Esa revelación de ese Dios transcurre a lo largo de todas las Escrituras. Número 5, la creación da al mundo una existencia distinta, aunque siempre dependiente. Hermano, todo lo que existe depende de Dios. Absolutamente todo depende de Dios. Nuestra vida, nuestra existencia, todo lo creado, aún los organismos más diminutos, todo depende para su existencia de Dios mismo. El mundo es finito, lo temporal es finito, todo lo que existe es finito. El mundo, por tanto, no puede ser una representación de Dios mismo, en el hecho de que
Dios está identificado, atado a este mundo. ¿Por qué? Porque Él es independiente del mundo, de lo creado. Nuestro Dios está en los cielos. Y todas las cosas que existen y nosotros mismos dependemos de Él. Eso significa que Dios no puede ser modificado ni cambiado por el mundo. El mundo cambia, nosotros cambiamos, pero nuestro Dios es inmutable. Él no está sujeto a su creación. Todo esto cambia, todo esto es mudado, pero nuestro Dios permanece para siempre. Y eso nos da seguridad, hermanos. Porque si Dios fuera mutable, tuviéramos problemas. Nosotros, en ocasiones, gente que dice que se levanta con el pie izquierdo. ¿Has escuchado eso? Se levanta con el pie izquierdo. Hay gente que se levanta y no sabe con qué pie se levanta. Te pregunto, ¿con qué usted se levantó? Yo no me acuerdo. Pero hay gente que dice esto. Y esto no habla de que cambiamos, ¿verdad? De que cambiamos. Pero Dios no es así. Somos cambiados por lo que nos rodea, por la circunstancia. Un día usted va a un lugar y dice, ay no, hay un ambiente raro aquí, no me siento bien. Fue cambiado ¿por qué? Por lo que les rodeaba. Ahora piense por un momento a Dios levantándose con el pie izquierdo. A Dios diciendo de la siguiente manera, el ambiente en la tierra está medio complicado. Hay problemas. Entonces Dios no es así, porque si fuera así nosotros estuviéramos en problemas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? En términos de la creación es que Dios no es afectado, hermano, por la creación, por la circunstancia. Y eso es una doctrina fundamental para nosotros, porque nos revela que Dios es inmutable conforme al libro de Malaquías. Dios no puede ser afectado ni modificado por lo que Él crea. Nosotros creamos cosas y a veces nos frustramos. ¿Por qué? Porque nos sale mal. Pero Dios no es de esta manera. El mundo siempre es dependiente de Dios. Lo que ha creado todo es dependiente de Dios. La Biblia afirma de que el Señor, en Hechos 17:28, en Él vivimos y nos movemos, dice el texto, y habla de la dependencia nuestra de Dios. Dice Salmo 104:30, el Espíritu de Dios renueva la faz de la tierra. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, no habla de que dependemos totalmente de Él para nuestra existencia. Y en Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora quiero, hermanos, dejarle algunos pensamientos relacionados para ir concluyendo acerca de la finalidad última de Dios en la creación. La primera finalidad de Dios en la creación, y algunos pensarían, wow, pero eso es chocante. No es la felicidad del hombre. Escuche esto. Esto puede sonar chocante, pero la finalidad declarativa de las Escrituras no es esta, sino que la finalidad declarativa de las Escrituras es que la creación es para la gloria de Dios. La gloria de Dios, ese testimonio de las Escrituras, de que Dios debe ser glorificado a través de la creación. Si nosotros vamos a Isaías para fundamentar esto, Isaías capítulo 43, verso 7, dice de la siguiente manera: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho.
la gloria de Dios es la finalidad fundamental de todos los creados. Hay innumerables textos que hablan acerca de esto. Y esto nos habla acerca de cuál debe ser también la finalidad nuestra, hermano, al mismo tiempo. La finalidad nuestra debe ser, al contemplar lo que ha sido creado, es adoración, hermano. Adoración. Pero no solamente adoración, sino esperanza. Pero no solamente esperanza, sino también humildad. Cuando nosotros vemos Génesis 1:1, ¿cómo debemos operar en la vida? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos presentarnos delante de Dios? En adoración y acción de gracias. En adoración y acción de gracias. La doctrina de la creación tiene impacto importante, implicaciones importantes para nuestra vida, hermanos. Es fundamental para nosotros. Este Dios que nosotros hemos creído, que ha creado el cielo y la tierra, es el mismo Dios que nos ha salvado a cada uno de nosotros. Es el mismo Dios que nos ha redimido de nuestros pecados. Es el mismo Dios que tiene el poder para sostenernos. Es el mismo Dios que tiene el poder para llevarnos delante de su presencia. Cuando vemos la obra de creación, toda la belleza, la complejidad, todo lo que existe desde las criaturas más grandes hasta las más pequeñas, todos los detalles, la hermosura de lo que nos rodea, ¿cuál debe ser nuestra expresión? Adorar al Rey de la gloria.